¿Qué tal? Los saluda como siempre el Dr. Carlos Takahashi. El día de hoy les presento un caso sobre una enfermedad de glándulas salivales llamado cialolitiasis. La cialolitiasis es un padecimiento o condición el cual ocasiona obstrucción de glándulas salivales, específicamente en los conductos, por la formación de cálculos, ya sea en la parte interior o superficial del conducto salival. Esta condición puede ocurrir en pacientes de todos los géneros y todas las edades. Habitualmente viene del término de cialo y litiasis, cialo siendo saliva, glándulas salivales, y litiasis cualquier trastorno de fenómeno obstructivo de cualquier conducto mediante un cálculo. Un cálculo tenemos que recordar que se puede encontrar no solamente en glándulas salivales, sino en demás glándulas del cuerpo y demás órganos, como en este caso el riñón y los cálculos renales. Es importante recordar que los cuadros clínicos son diferentes. Habitualmente podemos encontrarlo en la parte submandibular, en la parte inferior de tu mandíbula, con un abundamiento o crecimiento, el cual puede ser doloroso. Comúnmente la palpación al tocarse lo van a percibir duro y van a encontrar que puede crecer o disminuir en base a la formación o acúmulo de saliva. Es importante recordar que todo este tipo de lesiones las vamos a encontrar en las glándulas salivales, las cuales están ubicadas en sitios anatómicamente complejos, de tal forma que la anatomía de los músculos, de los nervios y las arterias tiene que ser considerada por el cirujano al momento de la excisión o del tratamiento. Sin embargo, enfocándonos a la glándula submandibular o sublingual, vamos a poder encontrar que es la más pequeña de las glándulas salivales mayores, que la principal producción va a ser mucosa y va a estar localizado por debajo de la mucosa del piso de la boca. Y esta va a ser habitualmente la glándula más pequeña que vamos a encontrar dentro de las salivales en el cuerpo humano. Dentro de la misma anatomía, viéndolo por la parte inferior de la lengua, el vientre, vamos a encontrar, como vemos señalado ahí, el nervio lingual, el nervio submandibular y la glándula como tal. Entonces es súper importante diagnosticar y poder tipificar y encontrar el sitio específico de la obstrucción de la glándula salival. Será importante considerar toda la anatomía mencionada y cambiando de vista en una vista caudal, viéndolo de abajo hacia arriba, es decir, podemos ver el borde mandibular, los músculos, el estiloideo y las glándulas como van a estar herniándose parcialmente de estos mismos músculos, de tal forma que su ubicación es precisa para el operador quirúrgico. En una vista simulando la obstrucción de la glándula salival, específicamente el cálculo, como lo podemos ver ahí, podemos ver el conducto obstruido con un cálculo agrandando el mismo tamaño del conducto, la luz siendo obstruida, y esto generalmente va a poder ocasionar acúmulos grandes de saliva y abultamientos submandibulares, lo cual puede ser el motivo de consulta más común descubriendo este tipo de padecimientos. Aquí podemos ver en la imagen un fenómeno de obstrucción, imaginando la parte superior es el epitelio de la mucosa y la parte inferior el conducto. Podemos ver cómo básicamente una piedrita puede obstruir como tal el conducto, formando un quiste salival. Y bueno, entrando en el caso clínico, les presento la ortopantomografía de un paciente masculino de 52 años de edad, quien presenta múltiples pérdidas de dientes por aparente mala higiene y mal cuidado oral, de tal forma que durante la inspección clínica encontramos como hallazgo esta lesión en la parte inferior o en la parte mandibular. Y bueno, realizando un acercamiento, podemos observar esta lesión en la parte inferior de la radiografía, aquí de la pantalla, donde es una lesión de más allá de 1,5 centímetros de longitud y que parece ser no está integrado al cuerpo mandibular. Es bien importante descartar todas las lesiones que puedan encontrarse intraóseas o relacionándose con el hueso, que es lo que podemos ver en una radiografía. Aquí podemos suscitar que es un objeto extraño que se encontró al momento de la inspección. De tal forma que tenemos que volver a solicitar estudios de complemento. En este caso solicitamos una radiografía oclusal, como la vemos aquí, y aquí podemos ver el arco en la parte superior mandibular y donde se subyace esta imagen en el piso de la boca como si fuera un triangulito, justo en el piso saliéndose del contorno mandibular, descartando cualquier lesión agregada a la mandíbula, ¿sí? La podemos observar separada en dos partes, una parte superior y una parte inferior, o posterior o anterior, como lo queramos ver. Pero bueno, encontramos esta lesión, por lo tanto podemos dar un diagnóstico presuntivo de cialolito de la glándula sublingual.
Y bueno, clínicamente el paciente podemos observar que durante la protrusión lingual, durante la elevación de la misma, vemos una masa de color aparentemente amarillento justo por debajo del piso de la boca, o por arriba más bien, por debajo del vientre de la lengua. Esto es característico de este tipo de lesiones. De tanto, se promueve una biopsia excisional con el instrumental propio de cirugía. Aquí lo podemos observar, el cuadro está compuesto por todo lo necesario para llevar a cabo el procedimiento. Y bueno, iniciando con la técnica, aquí estamos realizando una infiltración de anestésico local justo en el piso de la boca. No hay necesidad de poner técnicas tronculares o regionales, ya que el sitio será solamente el afectado, por lo cual se pone solamente anestesia perilesional en el piso de la boca, siempre aspirando y verificando que no infiltremos ningún vaso, arteria, vena. ¿Sí? Importante. Posteriormente, como en videos anteriores, vamos a hacer una protección lingual, de tal forma que podemos tener una mejor visibilidad del campo y que el paciente no se canse estando moviendo su lengua, protruyéndola de su boca. Entonces, de tal forma que pasamos una sutura en la punta para poder realizar una tracción inmediata. Aquí podemos observar cómo estamos haciendo la protracción lingual sin lesionar ninguna estructura, sin causar isquemia en la punta y evitando que el paciente se canse para mover su lengua. Al momento de la protracción podemos ver que el cialolito se protruye solo, por lo cual solamente procedemos a pinzarlo y a extraerlo. Podemos continuar en esta imagen viendo cómo extraemos suavemente disecando la mucosa subyacente o alrededor de la misma sin lesionar ninguna estructura. Importante recordar que estos se encuentran en el conducto salival habitualmente, de tal forma que la protracción tiene que ser suave sin lesionar este tipo de estructura. Suavemente extraemos el cialolito, el cual podemos observar de un color amarillento, ¿sí? Caracterizado por la formación de cálculos de calcio, ¿sí? Hierro, el cual va a poder formar esta masa dura y color amarilla. Se extrae y la podemos ver compuesta en su totalidad y la medimos para verificar el tamaño en contra de su radiografía. Es importante siempre estar verificando las estructuras anatómicas que hayamos lesionado de manera quirúrgica y que podemos realizar su próxima y pronta reparación para que la función sea normal en este paciente a la brevedad. Y bueno, aquí podemos observar el cialolito, el cual tuvimos que partir en dos fragmentitos en comparación con el tamaño del bisturí, de tal forma que encontramos que está íntegro el cialolito a extraer. Esto evidentemente se manda a histopatología para que nos puedan dar el componente final y determinar que sí se trate evidentemente de un cialolito. Y bueno, aquí procedemos a verificar la anatomía que se encuentre íntegra, ¿sí? Y a repararla como debería de estar. En el caso en particular, estamos recanalizando el conducto, ya que muchas veces los celulitos tienden a destruir el epitelio o el lumen del conducto, por lo tanto tenemos que volver a reconstituir. En este caso colocamos una pequeña sonda lagrimal, ¿sí? La cual solamente realizamos y suturamos alrededor de la misma para que cicatrice y tenga la forma de un conducto, ¿verdad? La sonda solamente permanece en el conducto y en cavidad bucal durante no más de 48 horas, se retira suavemente y el conducto tiene que estar canalizado. Es importante que restituyamos esta anatomía para que podamos evitar la formación de quistes salivales. Y bueno, en conclusión, los cialolitos o las enfermedades de este tipo de entidades tienen varias formas de tratarse. El algoritmo que debemos de seguir va a basarse en varios factores. Primero que nada, el tamaño de la lesión, ¿sí? Si es una lesión mayor a más de 5 o a 1 centímetro, ¿sí? Es probablemente que su excisión total sea muy compleja y realicemos una destrucción del conducto, de tal forma que tengamos que planear una cirugía un tanto diferente. Otra de las variables va a determinar ser básicamente la posición del lito, es decir, si lo encontramos intraglandular o muy inferior a la porción del conducto por fuera de su cavidad bucal, pues evidentemente tendremos que estar pensando en la remoción de la glándula como tal. Y evidentemente la remoción de la glándula también estará indicada cuando se formen quistes salivales grandes y se infecten este tipo de procesos, que es muy frecuentemente. Y bueno, para terminar,
Les agradezco visualizar este video. Les invito a que me den like, por favor. Se suscriban a mi canal para más videos de interés científico al área de la cirugía oral y maxilofacial. Y les invito también a que visiten mi página www.takahashi.mx o maxilofacialgdl.com o me busquen en redes sociales como Dr. Carlos Takahashi. Les agradezco y nos vemos el siguiente lunes en la siguiente entrega del video.